Desde el Ministerio del Interior estamos también trabajando para cambiar la situación. Recientemente el lanzamiento de lo que son los dispositivos 360 considero que es la aparición de una herramienta que debería mover la aguja, debería cambiar sustancialmente algunas situaciones que hoy no se están viendo abarcadas por los dispositivos de prevención de riesgo, como son las tobilleras, las ya conocidas tobilleras, que se implementan hoy día para situaciones de riesgo que pueden considerarse riesgo alto. Pero tenemos ahí una zona gris de riesgo bajo y riesgo medio que no estaba siendo cubierto adecuadamente en materia de prevención de episodios como los que estábamos hablando de carácter trágico. Y esta nueva herramienta no solamente opera como yendo a esa zona gris que hoy no tenemos cubierta, como decíamos, sino que aparte posibilita otro tipo de desarrollos como son, por ejemplo, la ampliación de la denuncia de violencia intrafamiliar sin necesidad de que la víctima tenga que concurrir a la seccional o a la dependencia policial. Por eso nos parece que este lanzamiento reciente es una novedad que va a causar un impacto, va a tener seguramente una reacción en los datos y así esperemos que ocurra. Un cuestionamiento que hacemos es que los datos se están dando desde hace años, de enero a octubre, que es una medida que en términos estadísticos no existe como tal. No sabemos cuánto es un año entero de delitos. Hubo 18 femicidios durante este año y en realidad hubo 33 mujeres asesinadas, o sea, más del doble. Entonces, nosotros estamos tomando la medida de homicidio de mujeres para hablar de la violencia contra las mujeres, porque nos parece que muestra realmente lo que nos está pasando. En el último año, 14 situaciones de final trágico en donde el Estado había estado interviniendo. Entonces, esos son fallas sin ninguna duda. Todos los casos son fallas. Pero si aún las personas van a pedir ayuda y el Estado no las protege, el grado de responsabilidad es mucho mayor. Y no nos escucharon porque no hubo un solo peso reasignado del presupuesto nacional que atienda a la violencia de género. Entonces, sí, lo que nos pasa es que después de 8 años de tener una ley vigente a la que prácticamente no se ha presupuestado, lo único que sí sentimos es un portazo muy grande en la cara del sistema político todo, ¿verdad? Una tomadura de pelo hacia nosotras, hacia las víctimas, hacia quienes están sufriendo. La mitad de la población sufre principalmente esta violencia. A la mitad de la población no se la está atendiendo. Estamos con las protagonistas, Alicia Gutiérrez y Silvia Gadea. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se reivindica este año y bajo qué lema marchan? Bueno, nosotros vamos con el lema. Nosotros, ¿cómo era? Nosotros contamos... Dale tú. Mientras muchos archivan causas, nosotros contamos muertas. Esto habla un poco de los tiempos que se están manejando, si bien tenemos una ley que nos ampara, como que nosotras queremos decir que los tiempos son muy largos, entonces cuando realmente se actúa es cuando ya lamentamos un suceso. Realmente los tiempos de denuncia son, o sea, las mujeres esperan horas en las comisarías, si bien hay puntos especializados, a veces nos encontramos con gente que toma la denuncia que no es especializada, entonces se tiende a revictimizar, entonces una mujer llega totalmente desarmada a hacer una denuncia y se encuentra con esto y muchas veces no vuelve a denunciar. Después está todo el tema de los protocolos para las tobilleras, que también son tiempos largos, entonces lo que nosotras queremos decir es que si bien hay herramientas, falta acción. Gutiérrez, ¿qué interpretación se hace de la violencia vicaria y de los últimos casos que han venido creciendo? Bueno, la violencia vicaria, como todos sabemos, es la violencia peor que puede ejercer el hombre hacia la mujer, porque ataca a la mujer y la mata en vida. Y mientras que ellos se suicidan, por lo general, o sea, ellos quedan... Y lamentablemente este año se cobró la vida de 4 niñas. No es, para nosotros, nos pega mucho. Es lo peor que puede pasar y bueno, hay que seguir también, como decía ella, los tiempos de denuncias y todo, porque todo se da, que toda esa gente ha estado denunciado por varias agresiones y queda siempre a la espera. Es raro, porque es un presupuesto con muchos recortes, palabra que a mí no me gusta, pero como a nosotros durante los 5 años pasados, lo único que hicieron fue hablar de la palabra recorte, no es que lo haga para vengarme, entre comillas, sino que efectivamente hay un
tenemos un presupuesto, una enorme falta de recursos en áreas básicas, como es la educación, menos del 10% de lo que pidió ANEP, menos del 10% de lo que pidió la UDELAR, mucho menos de lo que pidió la UTEC, que para nosotros es de las instituciones educativas a las que más hay que respaldar, y hay cosas que son extrañas en este sentido. Cuando viene el presupuesto, no viene solamente lo que se va a gastar o invertir, que nosotros tenemos la posibilidad de las reasignaciones, no podemos poner más dinero, pero sí reasignar. Es que hay incisos, como por ejemplo el Ministerio del Interior, que no tiene plan. El presupuesto para la violencia basada en género se contempla un pedido de Fiscalía de crear una fiscalía en el interior del país, más presupuesto para la unidad de violencia basada en género para atender a las víctimas, pero el Poder Judicial queda rezagado. Totalmente. Nosotros, los que integramos el Parlamento de hace varias décadas, o algunos más que yo todavía, es un problema país. Yo ya lo dije esto, porque el Poder Judicial es como la cenicienta del presupuesto. El Poder Judicial pidió 24 juzgados de violencia doméstica o de violencia basada en género y se le dieron presupuesto para... En este momento histórico es parte seguramente de una confianza de la gente en poder ir a denunciar, en poder identificar el problema. No estamos en un momento donde las denuncias tendrían que empezar a bajar. Después, lo otro que me parece importante destacar es que en realidad cuando hablamos de feminismo hablamos de que queremos la igualdad entre varones y mujeres, no la supremacía de las mujeres. Como decía Fernando, eso es embrismo, no es feminismo. Entonces a veces el feminismo se malentiende cuando en realidad las luchas feministas generalmente traen conquistas para varones, para mujeres, sin distinción, mejora la calidad de vida de todos. Según lo que decía Marta, lo de la 17.514 del 2002 y la 19.580 posterior, no son leyes que se contraponen. Hoy por hoy muchas veces dicen que la legislación está solo para favorecer a las mujeres, cuando en realidad la 17.514 sigue vigente, y ahí podemos, por eso que se puede denunciar a un varón, a un tío, al hijo, al hermano. Y nosotros cuando trabajamos en estas cosas lo hacemos basado en evidencia. Y decirles que, por ejemplo, las denuncias que supuestamente son falsas no han tenido como consecuencia el asesinato de esos varones. Los varones que mueren en contexto doméstico mueren a manos de otros varones. Eso lo dicen las estadísticas de todos estos años. Y las mujeres que son asesinadas en un contexto doméstico, y sobre todo en este año, son asesinadas por un varón. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es que además ese varón convivía o había convivido en el 94% de los casos. Venimos ya hace un montón de tiempo denunciando y señalando de esta cuestión, ¿no?, de la desigualdad estructural que tiene nuestro país y que también de la cual somos parte las mujeres. Tenemos una brecha salarial hoy en Uruguay que está en el entorno del 25%. Somos las mujeres también las que tenemos los trabajos más precarizados y los sueldos más sumergidos. Y esto es algo que se tiene que empezar a modificar. Pasan los presupuestos y las mujeres nunca somos prioridad. Tenemos una ley de violencia basada en género que es una ley de avanzada en el papel, ¿no?, pero que después no tiene presupuesto para poder funcionar, ¿no? Faltan comisarías especializadas, faltan juzgados especializados en todo el país, faltan recursos, recursos en cuanto a salud mental para las mujeres, en cuanto a la vivienda también, ¿no? Porque cuando uno está en un círculo de violencia necesita tener a dónde ir si quiere salir de él. Y en este sentido el Estado hoy no está garantizando las condiciones para que las mujeres puedan realmente salir de los círculos de violencia, ¿no? Otra forma de distribuir la riqueza en Uruguay es posible y hay que empezar a hincarle el diente a este tema de la justicia tributaria. Como manifestación más dura quizás de los fenómenos de violencia intrafamiliar y de violencia de género, asistimos también a la detección, a poner atención, muy especial atención, al drama de la violencia vicaria. Los acontecimientos ocurridos este año, pero que no son novedosos, que ya tenían sus antecedentes. Contamos desgraciadamente con más de 20 muertes de niños, niñas y adolescentes en los últimos 10 años. Pero quizás los
episodios de este último año nos golpearon y nos abrieron definitivamente los ojos para ver este fenómeno como una expresión real, contundente y dramática, trágica de la violencia de género, que es quitarle la vida a un niño, una niña, a un adolescente para hacerle daño a una mujer. Incluso también fuimos testigos de los discursos de odio que se generaron en redes sociales por parte de algunas organizaciones y por parte de algunos de los representantes más encumbrados de esas organizaciones, que terminaron cometiendo también delitos aberrantes fruto de ese discurso de odio que se genera en algunos sectores. La emisora M24 deja de emitir porque está en proceso de venta y despidió a sus 42 trabajadores. Los profesionales que allí trabajaban aseguran que la emisora es propiedad del MPP y critican el silencio del sector político y la frialdad con la que fueron despedidos. En un comunicado, la emisora M24 informó el viernes 21 que, por un cambio de propietarios, habría cambios en su programación habitual. En un segundo comunicado, divulgado esta semana, la empresa confirmó que cerraba un ciclo, lo que implica la pérdida de puestos laborales. La empresa explicó que sostener el proyecto requería de una altísima inversión, e informó que todos los meses hubo resultados deficitarios, ya que la cantidad de denunciantes fue reducida. Esta situación se repitió año tras año, y aún así continuamos asumiendo las pérdidas, porque sabemos el lugar que ocupa M24 en el dial. Hasta donde pudimos, hicimos lo imposible para que siguiera ahí, expresaba el segundo comunicado. Los trabajadores de M24, que serán despedidos, se enteraron el viernes 21 de la decisión, y este lunes se despidieron al aire en sus programas. Algunos de los comunicadores de la emisora hicieron referencia al movimiento de participación popular como propietarios de la frecuencia, y cuestionaron su accionar. Como conduje los últimos 20 años de los actos del MPP, y nunca le pedí nada, ni siquiera estando en la lista este año, porque antes que nada soy un tipo de sensibilidad de izquierda, quiero decir que la gente que estaba abajo de la escalera del MPP y te abrazaba es la gente que estaba vendiendo esta radio. Vamos a decirlo claramente. Es así la radio del MP, y no lo decimos nosotros, es googlear. Básicamente hay una campaña, no sé pergeñada por quién, de como quitar cierta responsabilidad al movimiento de participación popular, diciendo como que la radio era de no sé quién, no sé cuánto, y que pobre el MPP que le vendió la radio. Bueno, eso no es cierto. No. Este comentario del comunicador Andrés Reyes, que fue a las 15:31, se hizo viral en redes sociales, pero no quedó publicado en el canal de YouTube de la radio. En la grabación hay un salto en la línea del tiempo que coincide con este fragmento. Si el MPP no tuviera nada que ver, ya hubieran dicho que yo no tiene nada que ver. ¿Alguien del MPP se comunicó con ustedes? Conmigo no. Creo que con el resto de los compañeros de la radio tampoco. El lunes hubo una reunión tripartita en la Dinatra. En esa instancia, según consignó la diaria, la empresa informó que en la plantilla cuenta con 29 trabajadores dependientes y otros 13 vinculados a la empresa por contrato y empresa unipersonal. El senador frente amplista Sebastián Sabini, del Movimiento de Participación Popular, expresó su solidaridad con los trabajadores de M24 y dijo que los representantes legales de la radio son quienes pueden hablar de la venta. Comunicadores y periodistas de M24 aseguraron que el MPP es dueño de la radio y que esperaban mayor sensibilidad hacia todos los trabajadores ante la venta de la emisora. Creo que deberían hablar con los dueños de la radio, que son los representantes legales. Obviamente que es una situación triste y dura, que muchos trabajadores queden, sin trabajo, es evidente, mi solidaridad con ellos, pero bueno, que hablen con quienes representan a la radio. Pero está ligada al MPP. Hablen con los responsables de la radio. Cuando a mí me dijeron de no seguir en la radio pública, me parecía tocarle el traste a la administración de los medios públicos de la legislatura pasada venirme a esta radio. Entonces me fui al interior, le agradezco muchísimo a Esteña, le agradezco muchísimo a Ciudadana, me parece que hay que tener cierto respeto y no escupir la mano que te da de comer. Seguí trabajando en el canal y un día dije, bueno, quiero estar en esta radio. Quienes estaban al frente, están todavía al frente de esta radio, querían que yo estuviera acá. Como yo no le debo nada al frente, nada, me fui de TV Ciudad cuando me pudrí de la política cultural y carnavalera que llevaba TV Ciudad y me fui. Como conduje los últimos 20 años de los actos del MPP y nunca le pedí nada, ni siquiera estando en la lista este año, porque antes que nada soy un tipo de sensibilidad de izquierda, quiero decir que la gente que estaba abajo de la escalera del MPP y te abrazaba es la gente que estaba vendiendo esta radio. Vamos a decirlo claramente. Después habrá trolls, bots y lo que quieran diciendo un montón de cosas más. Pero es así. Uno viene a esta radio pensando que como en todas cosas de la vida el medio puede no funcionar, se puede fundir. Los que elegimos trabajar en la comunicación sin vender un aviso para estar en un lugar, o sea, los que hacemos comunicación de verdad y no porque pagamos un espacio, los que no le debemos nada a nadie, elegimos dónde podemos ir. Y sabemos que caminamos sobre el pretil. Muchos compañeros de acá se quedan sin trabajo. Lo que molesta, porque a veces se habla de la grieta, sos tú, sos de derecha, sos de izquierda, sos no sé qué, uno piensa que hay cierta sensibilidad de izquierda. Uno encuentra compañeros con sensibilidad de izquierda, uno encuentra formas de comunicar con sensibilidad de izquierda. Agradezco muchísimo a la gente de todos los partidos, de todos los estratos que me han mandado mensajes hablando del respeto de la cuchara. No en vano tuvimos 20 años, donde hemos estado y seguiremos estando quién sabe dónde. Nunca va a haber una cáscara de banana para el que piense diferente y nunca va a haber una puerta cerrada para el que piense diferente, pero yo no hago política en la radio. Yo hago comunicación. Y a veces cuando puedo hago periodismo, pero básicamente comunicación, porque para ser periodista tenés que ser muy independiente y tenés que saber hacer periodismo. Yo en algunas cosas le he embocado y en otras no, pero me he dedicado a comunicar. Cuando decidí venir a esta radio lo hice por una sensibilidad en particular, sabiendo que se podía terminar, como se terminan todos los negocios que funcionan mal. ¿Quién le va a decir a alguien que haga caridad con el resto de los empleados? Si uno piensa que hay otro corazón, que la heladera está cerrada y que por ahí, bueno, capaz que el microondas no está calentando demasiado, pero la comunicación tiene un poquito de calor. Realmente, por eso digo, porque no le debo nada a nadie, yo quiero decir que me parece muy cruel. No solo sobre la leche derramada, todos nos podemos quedar sin trabajo. Pero hay gente que estuvo acá poniendo el corazón para que esta radio estuviera entre las 5 primeras, para que fuera la que más creciera, para a veces desechando otras oportunidades para quedarse acá. Y me parece muy cruel en el último mes del año
y cuando es muy difícil conseguir trabajo, y cuando todos estamos pensando en otra de buenas a primeras decirte te quedaste afuera. El Observador ya me echó a mí. El Observador me echó en su momento, porque yo trabajaba en el Observador después de 15 años, o sea, y me echó el día y me dejó otro con plata y me echó Fasano en la República, porque los negocios van y vienen y los medios de comunicación se cierran, van y se abren. ¿Qué nos va a asustar si elegimos esto? O sea, esto es parte del juego y lo elegiría toda la vida, por algo me fui a la República. Pero hay formas y formas. El Observador me echó la vez anterior y fue mucho más cálido que esta echada del próximo Observador. Porque esta echada del próximo Observador fue de gente que uno creía que tenía otra sensibilidad, que no tiene que hacer calidad y pagarnos el sueldo si no puede, pero que podía haber jugado la pelota de forma diferente. Por tanto, está bueno decirlo. Hoy se lo dije a una alta fuente del Frente Amplio. Qué pena que no tengan señal. Hubiera sido divino que el Frente Amplio, algunos sectores del Frente Amplio, capaz que no todos, obviamente, hubiera dado alguna señal. Porque es facilísimo apoyar a los trabajadores cuando se van de otros medios. Pero todos hemos sentido vergüenza a veces por las cosas que hacemos. La vergüenza puede ayudarte a crecer. La vergüenza puede hacerte ser bastante menos valiente. Y la revolución no la van a hacer los que tengan vergüenza por quedarse en su casa. La van a hacer por los que tengan vergüenza por salir a cambiar. Entonces me hubiera encantado que el Frente hubiera dicho algo. Me hubiera encantado que los mensajes privados fueran mensajes públicos. Me hubiera encantado que no hubiera un montón de trolls diciendo que esta radio no era del MPP y que no fue el que la vendió, que no sé, que está en todo su derecho el MPP de venderla, está en todo su derecho de deshacerse de algo que le da pérdida. No nos confundamos, porque hay formas y formas de hacerlo. Se cierra un medio de comunicación, seguramente se extranjerice. Se cierra una voz con una sensibilidad diferente. Si todo esto hubiera pasado en otro lugar, seguramente el Frente Amplio estuviera en contra de la extranjerización de un medio de comunicación, estaría en contra de la echada intempestiva de trabajadores y estaría en contra, o hubiera dicho algo, hubiera levantado la voz por todo lo que ha pasado. Solo quiero decir que hemos sobrevivido 20 años con la cuchara. O sea, ¿por qué hicimos este programa con el Pitufo? Porque es un crack, porque ha cantado 1000 despedidas, porque es un amigo y porque lo que nos va a quedar es la alegría de seguir compartiendo, no la tristeza del cierre del medio. A la larga, ahí está Jorge que vino de Estados Unidos, de Connecticut, ahí están los compañeros de trabajo, están los músicos, los artistas, están los que realmente importan. El medio, no hay que olvidarse que es solamente un medio. Están ustedes ahí, nosotros acá y vamos a seguir estando. Solo esto.